Bendiciones entonces, amada iglesia. Una noche más de Noches de Café donde venimos a compartir la palabra. Hoy traigo un tema, una enseñanza que ha estado dando vueltas en mi cabeza y que me gustaría compartir con ustedes a la luz de la Escritura, tomando como base Juan 3:16. Yo quiero que usted, no sé si necesita buscarlo, pero si lo ocupa buscar, puede ubicarse en Juan 3:16. El versículo clave para el evangelismo, el versículo clave que nos enseñaron a nosotros a través de nuestros primeros pasos en Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando analizamos Juan capítulo 3 a la luz de la enseñanza de Nicodemo, usted recuerda que esta palabra de Jesús no fue dada al pueblo, sino que fue entregada a un maestro de la ley, el cual era el fariseo Nicodemo. Pero quiero enfocarme e iniciar esta enseñanza con una pregunta. Y esta es la pregunta que retumba en mis oídos desde hace un tiempo. ¿A qué vino Jesús al mundo? Creo que muchos de nosotros damos por sentado a lo que vino Jesús al mundo y lo asociamos directamente con una palabra que para nosotros es muy normal, la cual es salvación. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar. Y nos quedamos ahí, está perfecto, vino a salvar. Ahora, yo le hago una pregunta adicional a la primera. ¿A salvarnos de qué? Y ya comienza uno a quedarse un poco ahí a medias porque creemos y recibimos que Jesús vino a salvarnos. ¿Pero a salvarnos de qué? Entonces, los más arrebatados dicen a salvarnos del pecado. Estamos de acuerdo, pero ¿ese es el contexto de lo que salvación enseña en la palabra? Ahí es donde yo lo quiero llevar. Cuando aparece en la Escritura la profecía del Mesías, el pueblo de Israel estaba esperando un hombre, no que los librara ni los salvara del pecado. Estaba esperando un hombre que los salvara de los problemas cotidianos que cada uno vivía en su lugar de residencia, en su espacio, en donde ellos se desenvolvían. Si vamos al tiempo de Jesús, la gente no estaba esperando que les salvaran los pecados. Estaban esperando un Mesías, un libertador, que arremetiera contra el imperio romano y los salvara del yugo del imperio. Entonces, que Jesús vino para salvar al mundo se vuelve un poco subjetivo dependiendo de a quién se le pregunte. Si usted le pregunta a un judío ¿a qué viene el Mesías? Te va a decir a salvar a Israel. ¿De qué lo va a salvar? De la tiranía, de la opresión. Si le preguntas a un cristiano, no te va a salvar de la tiranía ni le va a salvar de la opresión. Le va a salvar del pecado, de la iniquidad. Entonces, tiende a ser muy subjetivo dependiendo a quién le presentes la pregunta. Pero necesitamos ir a la palabra para determinar con exactitud a qué vino Jesús al mundo. Porque le tengo una importante noticia. Jesús no vino al mundo a salvarnos a nosotros únicamente del pecado. Había un procedimiento en la antigüedad y era el sacrificio y demás para condonar el pecado. Las personas, para pagar, entre comillas, por el perdón, el acceso al perdón, sacrificaban, presentaban ofrendas, es lo que la enseñanza de la Torá mostraba. Ese era el camino para obtener redención, digámoslo así. Cuando Cristo viene al mundo, Él no viene a salvar a nadie de ninguna cautividad natural. Usted va al libro de los Salmos y usted oye a los distintos salmistas decir: líbrame, oh Jehová, de mis enemigos. Mira cómo se han levantado contra mí ejércitos. Y siempre tiene que ver con un problema social. Siempre tiene que ver con una connotación política o tiene que ver con un problema en el lugar donde él vive con alguien. Líbrame, oh Jehová, de la mano de mi enemigo. Líbrame de aquel que me tiene envidia. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que el pueblo clamaba por salvación desde el punto de vista físico literal. El oprobio, la dominación de otros pueblos,
el cansancio del trabajo, tantas otras cosas eran el motivo por el cual la gente buscaba a Dios para que los librara. Pero ninguno de ellos, o muy pocos, oraban al Señor pidiendo que se les salvara de su carga de pecado. Porque para eso estaba la expiación de pecado a través de un sacrificio. ¿Me siguen aquí? Los estoy llevando a contexto. En el Nuevo Testamento aparece en escena una nueva forma de ver la redención. Y hablamos de que Jesucristo vino al mundo a redimirnos del pecado y de la muerte. Le añadimos de la muerte. Lo que no estaba en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo aparece en escena. Él vino a librarnos del pecado y a limpiarnos o a librarnos de la muerte también. En Juan 3:16 hay algo importante que debemos tomar en cuenta. Dice que fue el amor de Dios tan grande que se despojó, se desprendió de su Hijo, lo entregó por nosotros para que todos los que crean en el Hijo tengan vida eterna. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted hoy está vivo o está muerto? ¿Están vivos? ¿En qué contexto? Porque hablamos de muerte espiritual. Lo estoy llevando a una posición donde tenemos que analizar la Escritura. Cuando yo digo estoy vivo, ¿está vivo en qué? ¿Porque respira y camina y se mueve? ¿O estás vivo porque en el Espíritu? La pregunta es, cuando Dios habla a través de Jesús en Juan 3:16 y dice, para que tengan vida y vida en abundancia, ¿de qué clase de vida está hablando? Esto es escudriñar la Escritura, es pensar con profundidad lo que está ahí. Yo hago la pregunta, ¿usted está vivo? ¿En qué sentido? Porque si Él vino para darnos vida y vida en abundancia, yo esperaría que todos nosotros estemos vivos en el Espíritu, así como estamos vivos también en lo natural. Pero estar vivo en el Espíritu significa que hay un cambio y una transformación en nosotros que nos hace estar vivos. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es... Ahora yo le hago la pregunta, ¿qué tipo de muerte? ¿Espiritual? ¿Física? ¿Ves cómo poco a poco el panorama se va ampliando y los textos que aprendimos de memoria ahora resulta que se vuelven un poco más complejos de lo que realmente creíamos que eran? Dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, más la dádiva de Dios, es vida. Sume, asocie. Si Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a darnos vida, y Romanos nos enseña por el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida, que vino a darnos Jesús a nosotros. ¿Libertad o vida? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿qué hace? Nos perdona. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. El hecho de que Dios haya perdonado nuestros pecados, ¿nos hace vivir eternamente? ¿Nos vuelve inmortales en nuestro cuerpo físico? No, ¿verdad? En nuestro cuerpo físico no. En Génesis 3, el Señor dice que los días del hombre quedaron contados por la desobediencia. Es decir, el hombre vivía en un estado de eternidad, por lo tanto no había muerte en él. Sin embargo, a causa de la desobediencia, de ese distanciamiento al que se llama pecado, el hombre tiene sus días contados. ¿Ok? Entonces, sígame en esta línea. Cuando Dios le dice a Adán que a causa del pecado, del polvo fue tomado, al polvo volvería, lo que le está diciendo es, tu etapa de eternidad, de vivir en el plano de la eternidad, se trunca desde hoy, es cortado desde hoy.
No estamos hablando de que se vive 80, 120, 100, no, no hablamos de cantidad. Decimos simplemente que el periodo de vida del ser humano queda restringido a partir de ese momento. Note esto. Cuando Dios da la orden a Adán y le dice, del árbol que está en el huerto del conocimiento del bien y el mal, no comerás porque el día que lo hagas morirás. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué tipo de muerte? Tengo que llevarlo despacio para que me comprenda a dónde quiero ir. ¿Muerte física o muerte espiritual? Pero también hubo muerte física. Muerte es muerte. En Edén hubo dos tipos de muerte: la muerte espiritual y la muerte natural. Ahora, la muerte espiritual, ¿qué significa? Porque aquí es donde está la clave de todo. ¿Qué significa la muerte espiritual? ¿Cómo digo yo que alguien está espiritualmente muerto? ¿Cuál es lo que el sistema nos ha enseñado a nosotros para distinguir que alguien está muerto, espiritualmente hablando? Porque no tiene a Cristo en el corazón, porque quizás decimos no es cristiano, algunos hilan más delgado y dicen no es cristiano evangélico, tantas cosas, ¿verdad? Y señalamos que la persona muerta espiritualmente es la persona que está en el mundo, ¿cierto? ¿Están conmigo? Eso es lo que normalmente viene a nuestra mente. Está muerto espiritualmente significa que está en el mundo. Ahora, vamos a esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. No se pierda, mas tenga vida. No dice no se muera, mas tenga vida. Porque para Dios el concepto de pérdida va asociado con el concepto de muerte. Porque la muerte es pérdida intrínsecamente hablando. Cuando alguien muere hay una pérdida. Cuando algo se quita hay una pérdida. Por eso dice para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida. Para que el mundo salga de su estado de muerte. Ahora, déjeme llevarlo a esto. Juan capítulo 15 nos da la enseñanza del hijo pródigo. Y aquí es donde quiero amarrar el contexto. Dice la palabra, después de todos los acontecimientos del hijo pródigo que usted sabe de memoria, que el padre de la casa, una vez que el hijo llega a casa de nuevo, le da una orden a sus esclavos y le dice, tomen a este muchacho y prepárenlo, báñenlo, pónganlo hermoso de nuevo, porque, dice la palabra, él estaba muerto, pero ha revivido. Yo le hago una pregunta. ¿El hijo pródigo se había muerto? Entonces, ¿por qué el padre dice había muerto? Porque para Dios la orfandad es sinónimo de muerte. Cuando Dios le habla a Adán y le dice, del árbol del conocimiento del bien y el mal no comas, porque cuando lo hagas morirás, lo que le está diciendo es, la paternidad que hay entre nosotros se corta, tú te vuelves un huérfano y para mí es como si estuvieras muerto. Cuando Cristo viene al mundo, Juan 3:16, lo que está diciendo el Padre es, para que el diseño de la paternidad sea restaurado y a través de la paternidad se insufle la vida y ya no haya más orfandad y ya no haya más muerte. Cuando Romanos dice la paga del pecado es muerte, lo que está diciendo es el diseño de orfandad produjo muerte, pero el regalo de Dios es volver a la paternidad de Dios. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada potestad de ser hechos hijos. Por eso el padre en la parábola del
el hijo pródigo, dice, él había muerto, él se había vuelto un huérfano, él se había ido de casa y había quedado sin padre, pero él decidió volver. Un muerto no puede volver. ¿Me doy a entender? Si el hijo se hubiese muerto, no podría regresar al diseño, pero el hijo regresa. Ojo aquí, ¿cuándo se corta el diseño de muerte? Cuando el hijo regresa a casa. ¿A qué vino Cristo al mundo? ¿A salvarnos? Quite salvación y ponga a devolvernos el diseño original. ¿A qué vino Cristo al mundo? A traer salvación. ¿Qué significa salvación? Porque está bien que digamos que vino a salvar el mundo, pero es que salvar al mundo ¿de qué? Del diseño, del antidiseño que se había establecido de orfandad, donde nosotros no teníamos acceso a Dios como un padre, teníamos una distancia, teníamos una lejanía. ¿Qué quiso hacer el enemigo? Recuerde usted esto: Satanás nunca pudo ser hijo. Satanás no quería ser como Dios, quería ser hijo de Dios. Satanás no estaba buscando el trono de Dios porque era imposible que lo tuviera. Nadie lo puede tener y él lo sabe. Él no estaba buscando sentarse en el trono de Dios para ser Dios. Estaba buscando la posición de Jesús como hijo de Dios. Y no le fue dado. Sin embargo, Dios forma hijos. Forma a Adán. Y Satanás se revuelca y dice, ¿por qué ellos son hijos y yo no? Entonces viene y engaña, y al engañar no puede asumir la posición de hijo, mas sí puede establecer en ellos el antidiseño de la orfandad. Entonces, ¿cuál fue el gane de Satanás en el Edén? Él no se volvió hijo, volvió huérfanos a los hijos. ¿Qué hace Satanás? Si yo no soy tu hijo, yo te quito los hijos que tú tienes. Los hijos que formaste, los hijos que creaste, yo te los quito. Por eso dice la palabra, envió a su único hijo para restablecer el diseño perdido en el Edén. Por eso cuando Satanás se enfrenta a Jesús, en la primera tentación le dice, si tú eres el Hijo de Dios. No le dijo si eres un hijo, sino si eres el Hijo de Dios. Cuando hablamos de salvación, tenemos que hablar de restauración del primer diseño, del diseño que nos acerca al Padre, porque no importa qué tan buenos cristianos seamos, si no entendemos que Dios es nuestro Padre, nunca podremos tener condición de hijos. Juan 3:16 es el establecimiento legal, autoría de Dios, de cimentar el diseño de paternidad de Dios. Todo el mundo en el antiguo Israel durante el tiempo de Jesús esperaba que por los milagros que Jesús hacía, rápidamente tomara el poder necesario para hacer una revuelta e irse en contra de Roma. De hecho, Pedro tenía problemas con Jesús, al igual que Judas Iscariote, porque ambos eran celotes, eran terroristas. Era gente de la guerrilla de Israel, que no tenían ningún problema con tomar un cuchillo y degollar a cualquier romano en cualquier momento. Y creyeron que como la fama de Jesús corría y tanta multitud le seguía, en cualquier momento Jesús se activaba y decía, este es el que nos va a salvar. Este es el que nos va a salvar. Todavía hoy los judíos están esperando el Mesías que los llegue a salvar. Porque no entendieron que salvación no tiene que ver con líbrame Jehová de la mano de mi enemigo. Es restáurame a la posición que originalmente me fue entregada. Cuando hablamos de salvación, tenemos que hablar de paternidad. Cuando hablamos de salvación, tenemos que hablar del diseño original. ¿A qué vino el Mesías? A restaurar ¿qué? Lo que se había roto, lo que se había quebrado. Israel de una u otra forma tenía comunión con Dios a través del sistema de sacrificios. Cada persona podría acercarse a Él de acuerdo a sus medios económicos y demás,
presentando una ofrenda y expiando su pecado por lo menos por un año. Pero cuando Jesús dice consumado es en la cruz del Calvario, lo que está diciendo es: Padre, desde este momento, el antidiseño que había sido formado y que había obtenido el poder y se había establecido, queda legalmente quebrantado, queda legalmente sin efecto. La orfandad llega hasta hoy y se establece un nuevo decreto. Se vuelven las cosas al estado primero. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Cuál evangelio? Si en los tiempos de Jesús no existía la Biblia, solo la Torá. Y si ellos enseñaban Torá, tenían que enseñar judaísmo. Porque les dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Quite salvación, las buenas nuevas de que ahora somos hijos de Dios. Ya no somos advenedizos, dice el apóstol. Ya no somos gente esclava, ya no somos las ovejas. Por eso es que hay tanto dilema hoy con ¿somos ovejas? ¿O quién es el pastor? Y yo soy siervo. No. Hay que sacar eso del contexto. Usted y yo somos constituidos hijos de Dios a través del diseño de la salvación, porque salvación lo que significa es restauración. ¿De qué? De lo que antes se había quebrado. Jesús volvió a establecer el acceso, el puente que antes se había quebrado, que antes se había roto. Entonces, Juan 3:16 es el preámbulo de toda una enseñanza que nosotros debemos transmitir a muchas personas. El mundo no tiene problemas con escuchar de salvación. El cristiano no tiene problemas en recibir mensajes de salvación. De hecho, una de las razones por las cuales el evangelismo hoy ha perdido un poco de efecto es porque la gente cree que hablar de salvación es evitar que la gente peque, y la salvación va en función del pecado. Yo predico salvación para que usted deje de pecar. Funciona así el evangelismo actual. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esencia del evangelismo. Pecaste, pero nadie te dice eres un huérfano. Te señalan la falta, pero no te señalan el origen de la falta. El que peca es porque está huérfano. Porque el que es hijo no peca. ¿Me doy a entender? Tenemos que cambiar la estructura de evangelismo. Jesús no andaba señalando pecados. Usted no encuentra a Jesús en la escritura buscando a las personas para decirle: tú tienes pecado de adivinación, tú tienes pecado del otro, tú tienes... No, él no hizo eso. Él vino a perdonar pecados. ¿Sabe a qué vino Jesús? A restablecer a los hijos. Por eso le dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te señalan? ¿No es eso el evangelismo de hoy? Señalar el pecado y la falta donde está. Y cuando alguien peca, exhibirlo públicamente, deteriorarlo, denunciarlo y demandarlo. ¿No es eso lo que se hace hoy? ¿Dónde está el diseño de paternidad ahí? ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Porque el amor de Dios no es simplemente perdonar y decir: ah, no, aquí no pasó nada. Sí pasó, hubo una falla. Pero el evangelismo de Jesús era acercamiento al corazón del Padre. Y Jesús le dice a la mujer: vete, porque yo no te acuso. Y Jesús tenía autoridad para hacerlo. Jesús podía señalar con firmeza muchas cosas, pero Jesús solamente le dijo: vete, no peques más. Cuando se encuentra con la mujer samaritana, en vez de decirle: ustedes samaritanos, perros, porque así les decían en la antigüedad, ustedes que han usurpado la adoración de mi Padre, levantando templos en Siquem, templos en Samaria, ustedes tienen que volver a Judá. Jesús no hizo eso. Jesús le dijo: mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él.
porque todo el que de mí bebe, bebe agua para vida eterna. ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué estaba Jesús hablando con la mujer samaritana? Ustedes están huérfanos, mujer. Ustedes están huérfanos. Pero déjeme decirles, yo vine a enseñarles a ustedes que Dios es Padre. No es división, no es que judíos y samaritanos, no es que Judea e Israel, no habla de eso. Viene a establecer diseño. Cuando Jesús le habla a sus discípulos, les dice, prediquen el evangelio. ¿Cuál evangelio? La paternidad de Dios. Dios es Padre, es soberano, es rey sobre todo lo creado. Dios es todo. Pero lo que se debe restaurar es la paternidad. Lo que debemos enseñar hoy es que Dios es Padre. Entre más enseñamos que Dios es Padre, menos tiempo tenemos de señalar pecados. Es más fácil decirle a la persona, eres un idólatra, eres un mentiroso, eres esto y lo otro, pero es muy difícil decirle, ¿quieres que te ayude a convertirte en hijo de Dios? Porque la gente es fiel creyente, mas no así hijo de Dios. Y si hay algo que nosotros debemos contraadquirir, es la identidad de ser hijos. Debemos transformar nuestra forma de hablar, debemos transformar nuestra manera de actuar y debemos totalmente cambiar y transformar nuestra forma de evangelizar, enseñándoles todas las cosas que yo os he hablado. ¿De qué les hablaba Dios? ¿De qué les hablaba Jesús a sus apóstoles? Si no era de paternidad. Padre, que ellos sean uno como tú y yo seamos uno. Yo les enseño a ustedes lo que yo he escuchado de mi Padre, porque yo no hago nada por mí mismo si antes el Padre no me ha dicho que lo haga. ¿Me están siguiendo? Jesús les enseñaba intimidad con el Padre. Jesús les enseñaba que el camino era el Padre. No era el Yahvé, el Jehová, el Jehová, no era ese distante. Era el Padre. El Padre está conmigo. El Padre está aquí. Por eso Jesús en la última cena de Pesaj que él celebra, dice que levanta la copa e instaura un nuevo pacto en su sangre. Jesús asume la posición del padre de la casa e instaura, pone en ese lugar una activación legal, porque el que servía la cena era el padre de la casa. Si usted revisa Pesaj, se va a dar cuenta de que la orden es que el padre de la casa sirva los elementos. Representación del Padre, representación de Dios. Solo que eso no se ve en el Antiguo Testamento. Porque usted no escucha en ningún lugar del Antiguo Testamento la representación de Dios como Padre, ni mucho menos de Jesús como Hijo. Es Jesús quien nos trae esa revelación. Por eso los judíos hoy hablan del padre Abraham y de Jehová. Porque ellos no ven a Dios como un padre, lo ven como un Dios, como Dios, pero reconocen como padre a Abraham. Por eso ellos no reciben a Jesús como el Hijo de Dios, lo reciben como un Mesías, en el caso de que lo reciban. Pero bajo el contexto de que es el libertador que nos viene a librar de la opresión. Mire, Jesús, Dios, lo que menos está interesado, hermanos, es en librarnos a nosotros de nuestros problemas económicos, problemas sociales, problemas de salud. Él no anda buscando cómo resolvernos a nosotros esos problemas. El evangelio se ha vuelto y ha perdido tal vez un poco de valor al concentrarse en esos detalles. Venga Cristo y su situación económica cambia. Venga el Señor para que sea sano. Venga el Señor para que ese vecino que le está haciendo la vida imposible parta con el Señor. Y ¿cómo es la palabra? Te mercantilizan el evangelio, de modo que si yo vengo a Dios, Dios hace algo por mí.
Pero pocas veces, muy pocas veces te enseñan, ven a Dios para que te conviertas en su hijo y Él sea tu padre. Eso no se enseña en evangelismo. El evangelismo es milagros, portentosos, pero Jesús hacía milagros portentosos y los acompañaba con la restauración de la paternidad de Dios. Y Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía, Él no está lejano, cercano está a los que le buscan. Acuérdense de mis palabras. Yo me imagino a Jesús a veces cavilando yo solo. ¿Cómo sería Jesús sentado alrededor de una hoguera? Imagínense un momento, por favor, nada más. Habiendo terminado Jesús ya de disertar la palabra, de enseñar la palabra a las multitudes, Él se retrae con sus discípulos. Y seguramente le dice a Juan, Juan, hacete el fuego, hacete ahí la fogata. Pedro, tráete ahí las tortas o lo que haya para comer. Vamos a cenar. Y se hace la fogata y se sientan todos en el jardín de Getsemaní, donde están todos los olivos. Ahí en medio de los olivos. Usted se lo puede imaginar, todos sentados en una piedra, hablando. ¿Hablando de qué? Yo quiero que ustedes aprendan que mi Padre es su Padre. Que Dios no vive en el templo. Dios vive en tu corazón. A través del diseño que yo te enseño. Porque el Padre mora en mi corazón. Jesús, no entiendo cómo Dios va a vivir en tu corazón. Es que Él y yo somos uno por la relación de padre e hijo que Él y yo tenemos. Mire, cuando yo me vaya, a ustedes les va a ser entregado el poder de decir que son hijos de Dios. Y Dios va a estar en sus corazones igual que como está hoy conmigo. Y los milagros y todo eso, eso se llama herencia. La herencia de los hijos, la potestad de los hijos. ¿Saben por qué hago yo milagros? Porque tengo autoridad. Porque la autoridad es legal. Yo estoy legal ante el Padre. Yo no soy como los sacerdotes, yo no soy como los fariseos y todos ellos. Yo estoy legal delante del Señor. Y ustedes tienen que aprender a estar legal. ¿Me captan la escena? Una escena íntima. Por eso dice la palabra en Hechos capítulo 2 que los primeros cristianos se reunían en las casas, partían el pan en ellas y hablaban la palabra. ¿Qué cree usted que hablaban? ¿Para qué iban a hablar la Torá si todos la sabían, si eran judíos? El diseño que fue restaurado. Ahora somos hijos. Ya no somos esclavos. Ahora somos hijos. Ya no somos ovejas. Pero, ¿y está mal el tema de las ovejas? No, es que así es como se veían antes en el Antiguo Testamento. Por eso el salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él se compara con una oveja. Pero déjeme decirle algo, eso era lo más cercano al amor de Dios que tenía el salmista. Pero estamos hablando de 4.000 años atrás, 3.000 años atrás. El Señor ya no es más mi pastor. El Señor es mi papá. Él es mi papá, Él es mi padre. Y como mi padre tengo derecho a herencia. Y la herencia en Dios es todo. Yo debo caminar con la frente en alto porque Dios va por mí. Dios va conmigo. Tengo una representación legal en los cielos que dice, Él es mi hijo. Él es mi hijo. Donde quiera que Él vaya y habla, me representa. Aleluya. Donde quiera que Él esté, me representa. ¿Y usted quién es? Le dicen a uno cuando llega a cierto lugar. Ah, yo soy el hijo de mi papá. Vengo en representación de Él. Ah, bueno, está bien, no hay problema.
Porque el acto de salvación implica devolución de la línea de autoridad que fue quitada, que fue eliminada. Donde quiera que yo esté ahora como hijo de Dios, tengo autoridad para. Ya no tengo que pedir permisos. Ahora yo puedo soltar una palabra y las cosas suceden. Cuando yo camino en el diseño de la paternidad de Dios, las cosas cambian. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue lo que dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, ¿recuerda usted? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está diciendo? Tengo un diseño para ti. Si tú crees en Jesús, activas legalidad en ti y te vuelves hijo. Y si tú eres hijo, tu familia se vuelve hijo. El espíritu del hijo en el corazón de los hijos. Recuerde esta frase siempre. El espíritu del hijo en el corazón de los hijos. Jesús vino a colocar en nosotros el espíritu que había en él, el espíritu del hijo. Romanos es claro cuando nos enseña que nosotros antes estábamos distanciados de Dios, pero ahora a través del espíritu de adopción, dice la palabra en Romanos, ahora somos hijos. Jesucristo en la cruz del Calvario nos adopta, sella. Pero hay que sacar de nuestra mente el que selló la salvación de que ahora vamos para el cielo. Mire, hermano, yo creo que ya aquí en Casa Sembradores hemos enseñado bastante esto. Nosotros no vamos para el cielo. Nosotros no vamos para el cielo. Porque el diseño de los hijos de Dios es gobernar la tierra que les fue entregada. Gobernar aquí. Dios reina en el cielo. ¿A qué vamos a ir al cielo? A la fiesta, a la pachanga de las bodas del Cordero, a gozarnos con Él. Pero después volvemos. Regresamos ¿a qué? A gobernar con Él. ¿Cuánto? 1000 años, dice la palabra. El milenio, ¿dónde lo pasamos? ¿En el cielo? Pasamos en la tierra. Dios no necesita, es que esto rompe esquemas. Dios no necesita que usted y yo gobernemos en el cielo. En el cielo gobierna Él. Él no necesita que le ayuden a gobernar. Él diseñó que usted y yo gobernemos lo que hoy está sin gobierno. El padre necesita que los hijos gobiernen la casa que Él les entregó. La tierra, la herencia. Esta tierra es nuestra herencia. Es lo que Dios creó para nosotros. Si no, nos hubiera dejado en el cielo, hermanos. ¿Sabe por qué la gente está deseando irse para el cielo? Por el mismo contexto que tienen de que Él vino a salvarnos de lo malo que me hacen a mí, de lo malo que hace el mundo para mí. Señor, sálvame de este gobierno. Señor, sálvame de mis acreedores. Señor, sálvame. ¿De qué? La gente que pasa pidiendo, Señor, sálvame, es porque no ha recibido el diseño de Dios en sus vidas. ¿De qué me va a salvar el Señor si ya la obra la hizo en la cruz del Calvario? Ya Él me redimió. Lo que yo había hecho mal ya quedó sellado. Dice la palabra, y tomó nuestros pecados, los lanzó a lo profundo del mar y no se acuerda. ¿Qué hace un cristiano? Diciendo constantemente, Señor, líbrame, líbrame, líbrame. Y pasa viendo diablos, hermano. Pasa viendo problemas, pasa viendo circunstancias, pasa pendiente de esas cosas. Yo me imagino al padre diciendo, ¿cuándo vas a aprender a soltar la palabra? Por eso él dijo, medita en mi palabra de día y de noche. ¿Sabe qué significa eso? Háblala en murmullos de día y de noche. Oiga esto. Cuando el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo
medita en mi palabra, en mis ordenanzas, en mis estatutos. Lo que está diciendo es, donde quiera que estés, habla, porque eso es legislar. Habla, habla, donde estés, habla, que las cosas se transforman por una palabra. Habla, las palabras no son mentales. Ocupamos una generación que hable, pero que hable lo que Dios dice que hablemos, no que se queje, que también es hablar. ¿Quieres que te vaya bien? Habla los diseños del Padre. Recuerde que la creación gime por la manifestación ¿de quién? De los hijos, no de las ovejas, no de los esclavos ni los siervos. La creación necesita, oiga esto, la creación, tienes que entender este texto, dice la palabra que la creación fue sujetada a pasión por Adán. El único que la puede soltar es Adán. Nosotros somos los hijos de Adán, ¿cierto? Según el escrito original, todo ser humano proviene de una misma línea y es Adán, que fue el primero. ¿Qué está esperando la creación? ¿Quién es el que libera la creación? Nosotros, porque en nosotros fue entregado el diseño. Déjeme decirle algo, el diseño que le fue entregado al primer Adán está latente en nosotros. Jesús vino a liberarlo. Jesús vino a hacer que eso reventara en nosotros. Ahora sí, háganlo. Por eso Jesús hablaba a la naturaleza y le hacía caso. Jesús le hablaba a la tormenta y la tormenta obedecía. Jesús caminaba sobre las aguas. Jesús multiplicaba las cosas físicas, partía el pan y se hacían un montón de bollos. ¿Se imagina usted la mega empresa, la panadería que habría hecho Jesús? Pescadería La Milagrosa. Porque Jesús él tenía claro su diseño. Si Jesús, yo quiero que usted comprenda esto. Si Jesús hacía esas cosas, ¿qué hacía el primer Adán? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué hacía el primer Adán? Esto es una, tal vez, interpretación muy personal. Yo creo que Adán volaba. Yo creo que Adán volaba. Se trasladaba a altas velocidades. No estoy pensando en tiras cómicas. Yo lo creo. Yo creo que Adán le hablaba a la naturaleza porque fue lo que aprendió de su padre, que las cosas se hacen hablando. Y dijo Dios, y si mi padre dice, y digo yo, y las cosas se hacían. ¿Qué fue lo que perdió? La autoridad al volverse huérfano. Por eso es que la iglesia hoy no tiene autoridad, porque es huérfana. Por eso el mensaje a la iglesia tiene nombre de que estás viva, pero estás muerta. Estás huérfana, no tienes padre, no tienes paternidad sobre ti, no hay un nombre sobre ti. Escuche esto, porque el diseño de paternidad lo que pone es un nombre sobre los hijos. En hebreo siempre aparece el nombre de la persona acompañado de la palabra ben y el nombre del padre. Por ejemplo, el rey David se llamaba David ben Isaí. O sea, David, hijo de Isaí. Jesús era conocido como Yeshua ben Yosef, el hijo de José. Por eso nosotros somos ben Adán, los hijos de Adán. ¿Me sigues? Por eso Saúl, cuando se entrevista con David, manda a preguntar, ¿y David de quién es ben? O sea, ¿de quién es hijo? De Isaí. Ah, Isaí. Había un peso. El padre ponía un peso sobre el nombre del hijo. Para saber quién era el hijo, primero se buscaba quién era el padre.
Recíbame eso en esta noche. El enemigo necesita saber de quién eres Ben para tenerte temor. El Ben en ti es lo que hace que el infierno retroceda. Por eso es que Satanás le dice a Jesús: Yeshua, si tú eres Ben Yahweh, haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús hubiera querido hacerlo, lo hace, porque tenía la autoridad para hacerlo. Iglesia, si tú eres Ben Yeshua, dice la palabra, cosas mayores que las que yo hice harán en mi nombre. ¿Sabes qué hizo Jesús? Puso su nombre sobre nosotros. Por eso dice la palabra, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso nosotros hoy somos Ben Yeshua, hijos de Jesús en la paternidad de Dios. Esto cuesta entenderlo al principio, pero debemos centrar en el diseño. Somos hijos de Dios. ¿Y tú de quién eres hijo? De Dios. ¿Y tú? De Dios. ¿Y tú? Soy cristiano evangélico para la gloria de Dios Padre. ¿Comprendes cómo la legalidad del nombre tiene que ver con el diseño? Y todo esto nace en Juan 3:16. Porque de tal manera amó el Padre a lo que se había perdido, que entregó a su Hijo para que el diseño fuera restaurado y los que eran huérfanos ahora sean hijos. Ese es el resumen de Juan 3:16. ¿Qué es pecado? Hermano, pecado no es mentir, pecado no es robar. Esa es digamos, la segregación que hacemos de pecado. La condenación que nosotros hacemos del pecado. ¿Sabe qué es pecado? Habernos alejado del Padre. Ese es el pecado. En Génesis 3, la pregunta que le hace el Señor a Adán es clave. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te mostró? ¿Quién educó en ti la desnudez? Es que a veces creemos que enseñó significa quién te hizo ver que estabas. No. O sea, te sentaste a escuchar a alguien que te mostró algo distinto a lo que yo te había enseñado. Habla de enseñanza, de mostrar. Ese fue el antidiseño, ahí nació la orfandad. Pero gracias a Jesús, hoy tenemos vida. Y esa vida abundante en nosotros, esa vida en abundancia, no es otra cosa, sino la potestad de ser constituidos legalmente ante el reino de los cielos, hijos de Dios. Por eso dice la palabra, le estoy hablando, hermano, estoy haciendo un recorrido por la escritura. Porque usted tiene que tener palabra, contexto cuando enseñe. Por eso la escritura dice, he puesto en tu boca el poder de la vida y de la muerte. Cuando un hijo habla, produce vida o produce muerte. Por eso el centurión, aleluya, cuando se encuentra con Jesús, le dice, no necesito que vayas a mi casa, soy un hombre sujeto en autoridad, y si le digo a un siervo que vaya, va, y si le digo que venga, él viene. Lo que ocupo de ti es que tú me sueltes una palabra, porque lo que tú digas, eso se hará. Hermano, hijo de casa sembradores, lo que tú digas, eso se hará, porque en ti ha sido puesto y restaurado el diseño. Si Jesús fue hijo y se movió como hijo en autoridad, tú eres hijo y te mueves en la misma autoridad.
Hay que romper el esquema, hay que romper el esquema. La iglesia se pierde por huérfana, por orfandad, porque no ha entendido el diseño. Hay que dejar de abrazar tanta religión, hermano. Hay que dejar de abrazar tanta religión. Mire, la gente se enferma y se muere. Y dicen la voluntad de Dios. ¿Cómo la voluntad de Dios? ¿Y la boca para qué la tiene? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acompáñeme rápidamente que ya termino. Primera de Juan. Juan fue el discípulo que más firmemente habló del amor de Dios. Fue el discípulo que estableció con mayor firmeza el diseño de paternidad a través del amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4, y quiero que veamos los versos 9 y 10. Dice la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esto es una copia del carbón de 3:16 del Evangelio de Juan. Es la repetición de Juan 3:16. Y dice el 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vea lo que dice el 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ay, hermano, esta palabra hace retumbar las paredes del infierno. Usted y yo vivimos confiados. ¿Sabe por qué? Porque a como Cristo es, nosotros somos aquí en el mundo. Yo estaría pegando brincos en la silla. A como Cristo es, nosotros somos. Este es un evangelio de poder. Este no es un evangelio de promesas baratas. Este es un evangelio que te da identidad, que te recupera identidad. Tú no eres lo que el mundo dice que tú eres. Es más, déjeme decirle algo, tú no eres ni siquiera lo que yo te digo que eres, ni lo que tu padre natural te puede decir que eres, que en un momento de cólera, a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Nosotros somos lo que el Señor ha declarado que nosotros somos. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sabe qué significa eso? Escuche, Dios siempre nos vio con ojos de padre, pero la orfandad no nos permitió a nosotros verlo a Él como padre. Eso es lo que significa ese texto. Dios me amó a mí porque Él siempre me vio como un hijo, pero la orfandad que había sido impuesta en mí no me permitía ser tratado como un hijo. Se lo repito, Dios siempre me vio a mí como un hijo, pero la orfandad que había en mí no me permitía verlo a Él como un padre, ni mucho menos verme yo como un hijo. Por eso hoy mucho cristiano muere. Y cuando digo muere, hablo en todo el contexto, sin haber conocido a Dios. Porque lo que conocen es lo que la religión les muestra, pero no han conocido el diseño que Dios tiene para sus vidas, el diseño de ser hijos. Y si hijos, dice la palabra, coherederos, juntamente con Cristo, de toda su riqueza en gloria. Efesios, porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Sabe quién se sienta a la par de Cristo? Un hijo igual que Él. ¿Sabe quién legisla? Un hijo igual que Él.
¿Sabe por qué Jesús regaña a sus discípulos cuando ellos no pueden calmar la tormenta? ¿Sabe qué fue lo que les dijo? Poco de huérfanos, que no han entendido que ya deberían estar caminando en el diseño que yo les mostré. Montón de huérfanos. Aleluya, qué fuerte eso. La gente que anda pidiendo cosas así muy, ay hermano, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pues yo voy a orar, pero para que a usted se le revele que usted es un hijo. ¿Sabe a quiénes hay que evangelizar? A los cristianos, hermano. Hay que evangelizar a los cristianos. Tantas ideas raras. Mire, un día de estos, hablando con alguien, me sacó ahí en el teléfono. Uy, hermano, me dice, venga para enseñarle todo lo que me pasaron de lo que está pasando con esto del COVID. Todo estaba ahí en la Biblia. Y me saca Amós y me saca profecías de esto y del otro. Y digo yo, ay Señor, en eso están los cristianos hoy, mi hermano. Buscando a ver qué profecía dice. Porque dice, y las fiestas y los cánticos fueron quitados. Y decía, vio, nos quitaron el que cantáramos en las iglesias. Ay Señor, dame paciencia. O un látigo como el que usó Jesús. Lo que tengas a mano, lo primero que tengas a mano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay que enseñar a los cristianos a dejar de ser cristianos y a ser hijos. A ser hijos. A dejar de ver tanta tele y comenzar a identificarse como hijos. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Y sabe qué? El amor es una relación entre padre e hijo. Vaya a Primera de Juan, léalo completo. Ahí habla del amor. Y el amor no es solamente como entre nosotros como hermanos, es padre e hijo. Señor, que ellos se amen como tú y yo. Yo espero y le oro al Padre que este mensaje hoy traiga una luz, una claridad a cada uno de ustedes. Que cuando hablemos del amor de Dios, primero lo experimentemos nosotros, entendiendo que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y que cuando usted ore por alguien, ore para que esa persona se vuelva un hijo. ¿Sabes cuál debe ser la verdadera oración de salvación? La oración de salvación no es, Padre, me arrepiento de mis pecados, recibo a Jesús como mi Salvador y ahora me vuelvo parte del reino de los cielos. Eso es lo que la religión te ha enseñado. ¿Sabe cuál es la oración de salvación? Padre, hoy te puedo decir, Padre, porque entiendo que Jesús en la cruz entregó en mis manos el diseño que había sido cortado. Y a través de Jesucristo yo ya no soy un huérfano, soy tu hijo. Recibo tu amor, recibo tu abrazo y por consiguiente me posiciono en mi herencia. Y desde ahora camino en el diseño de la paternidad. Y de los pecados, ya Dios no se acordó. ¿Ya Dios no se acordó? O usted ve en la parábola del hijo pródigo que lo agarró el papá y le dijo, no, momentito, venga para acá. Vamos a ver, primero, ¿por qué viene todo tierroso? A ver, dígame por qué, ¿dónde pegó usted la ropa que se la hizo así? ¿Olés? A pig, a porqui. ¿Con quién se juntó usted? ¿Ah? Dígame, ¿le estoy hablando? ¿Qué hizo el padre? No le preguntó nada, no le importó nada, no necesitó explicaciones de nada.
El que necesita explicaciones de tu pecado se llama religión. Cuando yo me vuelvo hijo, soy perdonado. Y los hijos no tienen deudas con el Padre. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros cuando nos levantamos todas las mañanas? Dar gracias por el diseño de paternidad. Señor, gracias porque hoy una vez más me despierto sabiendo y confiado de que soy tu hijo y tú eres mi padre. Y tú me escuchas. Y todo lo que yo hago es guiado por ti. Y a donde yo vaya es porque tú me llevas. Eres mi papá. Yo soy tu hijo. Tenemos mucho que enseñar. Créame, hay muchos cristianos hoy agobiados por el mundo, agobiados por el pecado, porque son ovejas que no tienen pastor. Son siervos que están cansados. Mire, ahí sí le aplico la canción. Están cansados del camino. Mire, no le voy a descubrir el agua tibia, pero hay miles de cristianos hoy que están cansados de ser cristianos. Están cansados de servir en la iglesia, están cansados de lo mismo, están cansados porque nadie les ha dicho que el diseño no es ese. Eres un hijo de Dios y Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Qué lindo que es vivir la vida como hijo de Dios, porque Dios sorprende a sus hijos. ¿Cuántas veces usted sorprendió a sus hijos cuando llegaba a su casa después del trabajo? A mí casi que me obligan a sorprender constantemente, ¿verdad? La pregunta siempre es, ¿me trajo algo? Entonces es como una sorpresa obligatoria. Pero qué bonito cuando uno llega a casa y puede sorprender de verdad. Ver la cara de tu hijo, cómo se maravilla, aunque después deje botado lo que uno le dio, pero ese momento especial. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido? Sabe, hay muchas personas que hoy son bendecidas por Dios, pero la orfandad no los deja maravillarse de lo que Dios ha hecho por ellos. Tienen demasiado tiempo para quejarse y muy poco tiempo para ser hijos. Cree en el Señor Jesucristo y el diseño de paternidad será restaurado en tu casa, en tu familia, con los tuyos. Padre, oro para que en esta noche nos sea revelado el diseño de paternidad. Nos sea revelado la razón y el motivo de la salvación. Hemos sido llamados a ser tus hijos. Hemos sido rescatados del mundo y constituidos legalmente como tus hijos. Guarda nuestro corazón, Señor, de regresar a la religión, de regresar y dar pasos atrás en el diseño de padre e hijo que hay entre nosotros. Que la autoridad en nuestra boca sea un ejercicio, que podamos hablar con denuedo, que podamos hablar, Señor, sabiendo que tú respaldas nuestra oración, porque nuestra oración va alineada a tus palabras. Déjanos conocerte cada día más, acercarnos cada día más, porque queremos ser como eres tú, Señor. Bendigo Casa Sembradores, bendigo a todos los que siguen estas transmisiones. Y declaro sobre todos ellos una palabra de paternidad del cielo, una restauración del diseño original, un reposicionamiento espiritual para cada uno en la línea de autoridad que el Padre nos delegó. En el nombre de Jesús. Amén.